Hola mi coffee, Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Bueno, hoy estoy bien emocionada porque quiero contarles que ya después de el año pasado que le dimos fin a los videos de la historia de mi vida, quiero dejarles saber que después que terminé los videos, estuve un lapso de tiempo fuera de lo que era la historia de mi vida y todo esto, porque obviamente ya ese capítulo lo cerré para comenzar un nuevo proyecto. ¿Qué pasa? Este nuevo proyecto requería de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Sí tuvieron muchos videos después de esto, pero obviamente nada relacionado con la historia de mi vida, sino con otros eventos y situaciones que Dios quería traernos. Así que por este medio bello, precioso, hermoso que Dios nos ha regalado, esta comunidad preciosa, yo les quiero dejar, ¿verdad? Este mensajito, que ya por fin terminamos el proyecto, gracias a Dios lo terminamos, le dimos un punto final, ya llegó su momento y ¿verdad? Prontamente estaré compartiendo detalles sobre este proyecto. Todavía no lo estaré compartiendo completamente, pero como ya pudieron ver, ya publiqué un video donde está el proceso de este proyecto, de cómo fue que empezó, pero realmente su raíz inicial fue de la finalización de los videos de la historia de mi vida, dándole un punto final a los videos para empezar ese nuevo proyecto. Y sí, en el video corto que les pude compartir, si lo notaron un poquito, todo empezó a lápiz y papel. Todo empezó a lápiz y papel, ya todo lo tengo en lápiz y papel. Todos los cambios, todas las correcciones, todo está a lápiz y papel. Sí, porque es un proyecto que le tuve que dedicar mucho tiempo, mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación. Le tuve que dedicar también mis momentos menos apropiados en mi ánimo, pero a pesar de todo traté de plasmar todo lo más posible a lápiz y papel. Hubieron cosas que después Dios me las trajo ya después en la segunda versión que les enseñé en el video, en ese cortito, que lo digitalicé. Salgo con la mano en la pantalla de mi computadora, tapando el proyecto, porque todavía no es tiempo de que salga. Todavía no es tiempo de que este proyecto salga a la luz, pero sí ya está completamente culminado. Lo único que yo le pido a Dios es que traiga a las personas que son las más adecuadas y apropiadas para este nuevo paso que estamos dando. Gracias al Señor. Y les pido de todo corazón que oren mucho por este proyecto. Por favor, oren mucho por este proyecto. Créanme, es un proyecto, yo no pido dinero, yo no pido nada. Solo pido siempre oración. Porque una oración puede mover montaña, pero la oración de muchas rodillas que no se han inclinado a Baal pueden hacer que descienda Dios del cielo. Y eso es lo único que yo pido. Yo les pido mucha oración porque necesito en este nuevo transcurso del proyecto, necesito un milagro. Necesito un milagro. Pero para que eso suceda necesito gente que se anime a orar, gente que se anime a ponerme en sus oraciones, a tomar, ¿verdad? Este paso de fe, igual que yo. Por favor, les pido mucho, encarecidamente que oren por este proyecto. Porque es un proyecto que literalmente ha sido bien fuerte. Ha sido un proceso fuerte de escribirlo. Ha sido un proceso donde he tenido que
primero recurrir a los videos para retomar información más, retomar otras informaciones que Dios, ¿verdad?, me está trayendo a memoria de lo que fue mi pasado, de cómo fue mi pasado, eventos de mi pasado que fueron eventos traumáticos en mi vida. Y eso me llevó a que este proyecto sea lo que es hoy. Tenga el fin que tiene hoy. Y es un proyecto 2 en 1. ¿Qué quiere decir? Que son 2 proyectos, porque nació la historia de mi vida. Y después de que le di un punto final a la historia de mi vida, nació una guía conductual para jóvenes. O sea, este libro en especial es directo para los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, de estas edades que son maravillosas, por no decir que son hormonales, donde los cambios son fuertes, donde los ataques son más fuertes, donde si no los cubrimos en oración, el enemigo los asedia, los acecha, los persigue. Y por ese medio, yo, ¿verdad?, tuve la responsabilidad de escribir unos mensajes directos, fuertes y frontales. Por tal razón, necesito mucha oración, no tanto por la forma en la que escribí el mensaje, no solo por la solución que ofrezco en esa guía conductual, sino también porque yo sé que estas edades son las más difíciles para uno acercarse a dar consejos, porque ellos se creen que saben todo y no saben nada. Y a mí me hubiera encantado que por lo menos alguien de una generación pasada me hubiera dado un buen consejo para mantenerme en el camino, pero eso no sucedió. Y dado a la responsabilidad que esta servidora asumió por medio de la escritura de la historia de mi vida, necesito encarecidamente la oración. No para mí, solamente, no solo para mi familia, sino también para las vidas que van a ser impactadas por medio de estos mensajes. Encarecidamente les pido oración. ¿Por qué oración? Porque la oración mueve montaña. La oración lo puede todo. La oración del justo orando eficazmente puede mucho. Y a mí se me enseñó que la fe mueve montaña. Y créanme, yo sé que la mueve. Pero yo necesito encarecidamente su oración. Verdaderamente necesito oración. Porque esto es un material que no va a salir hasta que Dios no diga que sí. Porque yo soy de la gente que me tomo bien en serio la responsabilidad que Dios me da. Y más cuando tiene que ver con jóvenes, juveniles y jóvenes adultos. Que somos la generación que está quebrada a causa de generaciones pasadas que estuvieron quebradas también. Así que les pido encarecidamente esa oración. Realmente necesito esa oración.
Y cubran también a sus hijos con esa oración. Porque el diablo no anda jugando. Y una herramienta como esta puede desatar muchas cosas. Puede desatar una guerra espiritual entre la decisión que los jóvenes juveniles, jóvenes adultos pueden tomar al escuchar la voz contraria, o la decisión que pueden tomar bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es una guerra real. Y necesito oración. No solo por mí, como lo dije desde el principio, sino para todos aquellos que en algún momento, cuando Dios dé el sí y esto llegue a sus manos, sea de gran bendición. Sea algo que verdaderamente les instruya primeramente la sabiduría, el calcumen, la materia gris, el cerebro, como lo quieran llamar. Porque esto hay que entrenarlo bien. Y para lo que Dios nos ha llamado a cada uno, tenemos que entrenar el calcumen. Y crear barreras y empezar a cerrar puertas que no deben de estar abiertas. Es una parte complicada, compleja, difícil, pero se necesita. Se necesita un respaldo de gente que cubra a estas generaciones de ahora. Porque la generación que el diablo está persiguiendo no solo es mi generación ni la generación antes de mí, sino los que están después de mí. Y a eso los persigue con odio. Con más odio de lo que nos persigue a nosotros. Y tenemos que orar. Tenemos que orar. No solo por nosotros, sino por los demás. Y les pido encarecidamente, ayúdenme en orar. Yo no pido nada económico, yo no pido nada. Para mí, el mejor movimiento económico es una oración. Ese es mi mejor movimiento económico, una oración. Y en este momento se necesita una oración. Y yo no suelo hacer esto, pero yo lo pido encarecidamente con todo mi corazón. Necesito que me apoyen en oración. Necesito cobertura de gente en oración. Porque esto no es un material cualquiera. Lo que Dios me entregó no es un material cualquiera. Créanme, no es un material cualquiera. Es mi testimonio, es mi sufrimiento, es mi dolor, es todo. Es todo lo que yo experimenté, que hoy en día muchos jóvenes, juveniles, adolescentes, jóvenes adultos, como lo quieran llamar en sus diferentes etapas de desarrollo de la vida, necesitan estas herramientas con urgencia. Las necesitan para salvaguardarse ellos mismos de sus propios actos. Porque donde ellos están, yo estuve. Los pensamientos que ellos tienen, yo los tuve. Los sentimientos revoloteados, yo también los tuve. Yo estuve ahí, en el mismo lugar. Quizás no la misma situación, pero sí el mismo lugar. El momento incorrecto, el lugar incorrecto, con personas incorrectas, momentos incorrectos, tiempo incorrecto. Donde hay muchos hoy, yo estuve ahí. Por esa razón el enemigo me está atacando donde no debe de atacar. Donde yo sé que Dios ya desató y habló. Pero yo necesito oración, mi gente. Yo recurro a la oración ahora mismo. Yo recurro a la oración porque la necesito. No solo para recargar fuerza, necesito la oración.
Necesito el respaldo de la oración. Porque mi cabeza tiene un precio en el mundo espiritual. Y los que Dios ha llamado para este tiempo en el mundo espiritual, nuestra cabeza tiene un valor. Tiene un valor y el diablo la quiere. Sea que estemos vivos, sea que estemos muertos, él nos quiere. A él no le importa. Sea que estemos encaminados en el camino con Cristo, o sea que estemos apartados, lo único que él quiere es nuestra cabeza. Porque sabe el propósito. Sabe el valor que cargamos por dentro. Y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Por eso es que yo pido oración. Porque es esto que Dios me entregó en la mano tiene un peso que ni yo misma sé lo que hay ahí. Y cuando yo pido oración encarecidamente, porque hay algo ahí. Hay algo ahí que yo no sé, solo Dios lo sabe, pero hay algo ahí que verdaderamente necesito el respaldo de la oración. No solo yo, sino los jóvenes, los juveniles, los jóvenes adultos. Necesitamos la oración. Necesitamos que nos cubran. Necesitamos que nos cubran. Porque no es fácil lo que nos ha tocado, no es fácil. No es fácil. Y yo sé que la historia de mi vida es algo que ni yo misma sé el peso que eso tiene. Ni yo misma sé lo que Dios puso ahí. Yo solo sé que yo lo experimenté, lo viví, lo sufrí, lo lloré. Eso es lo único que yo sé. Pero el peso que eso tiene, yo no sé. Pero algo yo sé. Que el peso que eso tiene, el diablo le viene detrás. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Por eso necesito oración. Por eso. Solamente por eso necesito oración. Porque la historia de mi vida es un material con peso. Es un material con peso. Es algo que ni yo misma lo entendí hasta que me senté a yo misma releer lo que escribí. A darle punto, coma, paréntesis, a darle toda la estructura a la escritura. Y créanme que no ha sido fácil. Después de eso, no ha sido fácil. Porque yo tuve que llorar muchísimo. Y ya me toca reír. Ya me toca reír. Ya Dios me habló de que me toca reír. No reír como el payaso, sino reírme gozosamente. Porque ya yo lloré lo que tenía que llorar. Ya se acabó el tiempo de llorar. Ahora me toca el tiempo de reír, me toca el tiempo de cosechar lo que sembré. Y yo sé que yo sembré. Y donde yo sembré, yo sé que, no sé en dónde fue, pero yo sé que fue buena tierra. Es lo único que yo sé. Y yo sé que los frutos van a venir. Y yo sé que la gente que Dios quiere a mi alrededor me las va a traer y me las está trayendo. Gente que yo no conozco, pero son gente que Dios conoce y conoce el propósito por el cual las puso a mi alrededor. Así que aquellos jóvenes que han pasado por lo mismo que yo, que han tenido procesos fuertes, que han tenido que llorar, que han tenido que sufrir, que han tenido que tener ataques de pánico, de ansiedad, verdaderamente yo los entiendo. Yo los entiendo. Porque yo estuve ahí. Y desde hoy yo te digo, te toca reír. No hagas como el payaso, te toca reír. Ya se acabó. Ahora viene el tiempo de cosechar. Ahora viene el tiempo de la siega. Viene el tiempo donde Dios te va a dar hasta que te sobre y abunde.
Va a hinchar tus graneros, los va a abrir. Solo tienes que confiar, camina en el propósito. Yo huí del propósito, pero me alcanzó. Me alcanzó. Por eso la historia de mi vida está escrita. No solo en el cielo, sino que Dios me hizo escribirla. Y hay cosas que quizás Dios tiene en el cielo que yo no las tengo en mi libro. Y hay cosas que no me van a ser reveladas porque no me es necesario, no me es menester yo conocerlo. Lo que yo sí sé, que yo sé que los que tenemos propósito, tenemos una marca con un propósito, tenemos que caminar en ella, aunque duela, aunque tengamos que sufrir. Porque vale la pena seguir a Cristo, vale la pena. Quizás al principio, económicamente, ha sido bien atacado, claro, porque el diablo sabe y Dios sabe que cuando tú eres una persona de bendición, eso es lo que va a atacar. Cuando tú eres una persona que va a dar fruto, que va a dar en abundancia, eso es lo que se ataca. La finanza, el alimento, porque vas a pasar, las vas a pasar, pero ahí va a estar Dios como quiera para proveer, porque Dios manda y hasta ese tiene que obedecer. Y yo me encuentro en un momento de mi vida donde yo misma digo, Dios mío, volví al principio. Volví al principio. ¿Para qué volví al principio? Donde yo siento que nada me es suficiente. Que tengo que hacer marometa para poder hacer las cosas. Tengo que dar vuelta y maroma, como dicen los dominicanos, para poder hacer las cosas. Para poder tener lo mío. Para poder salvaguardar un techo sobre mi cabeza. Que es lo único que a mí me importa. Porque la comida Dios me la da. Eso a mí no me interesa. Pero salvaguardar un techo sobre mi cabeza, eso es lo que a mí me preocupa. Y yo tengo que descansar. No hacerme la floja de no hacer lo que tengo que hacer. No, descansar. Ok, voy a hacer lo que pueda hacer. Confiando en Dios. Pero también yo necesito. Y como quiera ahí Dios suple también. ¿Cómo? Yo no sé. Yo no sé. Pero nadie sabe cuando a mí me falta un plato de comida. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque el proceso se pasa callado. Y así como uno pasa el proceso callado, las historias se escriben en silencio. Aunque hayas vivido todas las experiencias en público, la historia se escribe en silencio. Porque hay cosas que no son necesarias decir. ¿Y quién sabe? Nadie sabe. Nadie conoce tu testimonio hasta que verdaderamente no se sientan contigo a escucharte. Porque cualquiera te puede inventar cualquier bobería. Pero nadie conoce verdaderamente tu testimonio, de dónde realmente Dios te sacó. Y el que no ha pasado por ahí, nunca va a tener misericordia del que está al lado. Nunca, nunca. Persona que no pasa por lo mismo que tú, nunca te va a tener misericordia. Nunca. Y puedes tener un ataque de pánico ahí mismo y la gente ni cuenta se va a dar. Van a decir que tú estás loco. Que eso es show, que eso es berrinche.
pero tú eres el único que conoce lo que está ahí. Hay una alabanza que a mí me gusta muchísimo que dice: si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas brotando y mi alma gritando. Nadie conoce eso, excepto los pocos que hemos pasado por ahí. Así que si vas a escribir tu historia, escríbela. Aunque haya dolor, gózate, pero escríbela en silencio. Porque va a llegar el momento donde Dios va a utilizar esa historia para hacer tu testimonio y para que seas de ayuda a otras personas que pasaron por lo mismo que tú. Y yo no lo había entendido hasta que yo no terminé de escribir mi historia. Hasta que yo no me dediqué a preguntarle a Dios por qué, para qué, cuál era el beneficio. ¿A quién le iba a importar mi historia? ¿A qué gente le iba a llegar mi historia? Y a fin de cuentas, eso era para empezar a sanar primeramente. Para empezar a sanar. Para que esto sanara. Me dolió. Me costó. Sufrí, lloré, grité, hice berrinche. Le almé hasta la de San Critín, San Cristóbal. Al mismo Dios se la almé. Al mismo Dios yo se la almé. Bien feliz. Mucha gente me diría, no, tacho, eso es un riesgo en la vida. No, un riesgo no, es que yo sé que lo que es mío y me toca. Lo que es mío y me toca, y qué bendición que me toque. Me toque ser la persona bendecida, pero tengo que aprender a esperar para ser esa persona bendecida. Y antes de ser una persona de bendición, yo tengo que pasar por unos procesos para yo mantener la bendición en mis manos primero. Y una de ellas fue empezar a escribir la historia de mi vida. Cuando yo empecé a escribir mi historia, ahí yo me di cuenta de por qué Dios me permitió pasar por ahí. Y después me trajo otra gente. Y Dios tocó gente y me hablaron. Y muchos de ellos me dijeron, tu historia. Y puedo decir como 4 gente lo hicieron. Contado. De todos los servicios que yo he ido, contado. 4 contados. Y cuidado. Que mi historia iba a marcar la vida de mucha gente. Que mi historia iba a ser la catapulta para que otras personas sean sanas. Y yo, pero, hello, ¿cuál es el beneficio si yo todavía no estoy sana? A mí me dan ataques de pánico, me dan ataques de ansiedad. Tengo el corazón que me llega aquí al cerebro. El cerebro se me descontrola y se me va para otro lado. ¿Cómo yo voy a ser alguien de bendición si yo ni siquiera, ni yo misma me soporto? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a tratar de aguantar a otra gente con la misma vaina que yo? No puedo. Y poco a poco Dios fue trabajando conmigo. Cuando Él logró sacar todo eso y ayudarme a sanar, que se me hizo difícil, porque yo, sí, Señor, toma, pero agarrando la vaina así para que no se la llevara. Como los nenes chiquitos, cuando tú le quitas su trapo favorito, no te metas con eso, que tú no sabes lo que hay ahí, tú no sabes lo que tú activas ahí. Así yo me sentí. Como que me estás quitando algo. Y yo, pues entonces, si me aferro, me va a doler más. Voy a seguir sangrando más.
Y no, ¿de qué me sirve entonces decir toma a Dios si lo tengo yo agarrado también? Y Dios empezó a trabajar conmigo, a sanar áreas que ni siquiera yo misma sabía que estaban rotas. Y así pude hacer la historia de mi vida, así pude escribir la historia de mi vida. Y en ese trayecto yo empecé a sanar. Que hubieron momentos donde yo quería hasta ponerle un fosforito. Porque así me llegó a la mente. Yo pues le voy a pegar un fosforito y nadie se va a dar cuenta de esa parte de la historia. Nada más que yo, que fui la que lo escribió y lo quemó. A ese nivel. Yo, wow, Dios mío, wow. Y Dios sanando. Mientras más yo iba escribiendo, más Dios me sanaba. Mientras más yo iba escribiendo, más yo sentía literalmente todo en mi cuerpo. Se preguntarán por qué sentía todo. A la hora que yo me sentaba a escribir gran parte de las páginas de la historia de mi vida, era entre las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Yo sentía todo. Hay gente que dice que hay libros como el de Rebecca Brown que no se deben de leer a las 12 de la noche. Yo estoy loca por conseguirme uno para sentarme a leer, porque a mí me encanta. Es tanto que a mí me encanta leer que esa hora es mi hora perfecta de yo leer. Cualquiera me diría que yo estoy loca, pero sí. Esa es mi hora favorita, yo sentarme a leer o sentarme a escribir. Sentarme a estudiar algo, sentir que Dios está tan cerca conmigo que nada más de yo sentarme a leer la Biblia me quedo dormida. A ese punto. Y yo, wow. Yo escribía la gran mayoría de las páginas de mi libro de entre las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Y yo sentía todo. Literal. El que dice, sientes todo. Verdaderamente sí. Sientes todo. Tú sientes todo. Y yo, pues, ok. Y reflexionando después de haber escrito mi testimonio entre esas horas de la noche y de la madrugada, yo entendí, wow. A mí me dieron un ataque de pánico, me dieron un ataque de ansiedad, me dieron ganas de vomitar, me dio de todo. A mí se me hizo un nudo en el intestino de tanta